Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo esta fragancia de Chopard. ¿A quién no le gusta Chopard? A mí me encanta, iba a decir me flipa, me encanta Chopard. Me encantan sus joyas, sus relojes, sobre todo me encantan los relojes. Y cuando vi esta fragancia, se la regalaron a mi sobrina por Navidad y yo lo vi y digo, esto me tiene que encantar. Ahora os voy a hablar de ella, os voy a hablar y al final del vídeo os voy a decir a qué me recordó, qué me vino a la memoria cuando la olí por primera vez. Fue muy interesante. Me decían que si estaba un poco, digo, bueno, lo estoy, no pasa nada, pero es verdad, me dieron la razón. Entonces, nada, os voy a enseñar el packaging, que es espectacular. Chopard, se llama Happy Chopard Lemon Dulce. Es una fragancia súper lemon, o sea, de verdad os lo digo, 100%. Yo no había olido una fragancia cítrica en mi vida, vamos, tan cítrica, ¿vale? Es una pasada. Es de 2018 y dicen que es de mujer. Para nada, chicos, es una fragancia unisex. O sea, si os gustan las fragancias cítricas, quedaros porque este vídeo y esta fragancia es para vosotros también. Mirad qué preciosidad, ya os lo he enseñado, voy ya al lío, ¿vale? Mirad qué caja, qué presentación. Es como dorado, ¿vale? Wow, mira mis uñas, que ya me las he puesto tal cual la fragancia. Es dorado, ¿eh? Es como un relieve, tiene como un relieve aquí, es espectacular. De verdad, una fragancia que ahora estoy hablando muy bien, pero en diciembre cuando se la regalaron pensaba, ¿esto qué es? Claro, y ahora os voy a decir por qué, ¿vale? Voy a abrirla, os lo voy a enseñar. Mirad, viene con su celofán y aquí está el neceser. Mirad qué neceser más bonito. Mirad los acabados con su terciopelo. Es que de verdad, a mí cuando hay cosas bien hechas las digo, ¿vale? No solo las fragancias árabes tienen cosas bien hechas, o sea, también hay de aquí que también. Mirad, de 10 mililitros para llevártela de viaje si quieres. Es una pasada, de verdad. Me encanta, me encanta. Luego tenemos la de 100 mililitros, esto es el neceser, muy bonito. Y luego tenemos la de 100 mililitros, es una fragancia, el tapón es de metraquilato, la fragancia en dorado, el tapón, vamos a ver cómo atomiza. Bueno, ya me la he hecho por encima porque este limón 100% ácido, a ver, chicos, no porque ponga que es de chica, no dejéis de comprarla si os gustan los cítricos, porque es una fragancia, bueno, os he dicho que es la más cítrica que bueno, os lo he dicho, ¿sabéis por qué digo os he dicho? Porque ya había hecho el vídeo y resulta que no había encendido el micro. Dios mío, y ahora ya no sé lo que he dicho, lo que no he dicho, digo, Dios mío, vuelvo a grabar con lo bien que me había quedado, pero bueno, lo vuelvo a grabar y ya está, como si fuera fácil, ¿sabéis? Esta es una fragancia, porque digo, a ver qué es lo que he dicho y qué es lo que he dicho. Esta es una fragancia cítrica, la más cítrica que he olido en mi vida, porque esto es limón puro, limón ácido, ¿vale? Os voy a leer las notas, no os las voy a leer, os lo voy a decir las notas, para que sepáis las notas que lleva. Igualmente os las dejaré por aquí apuntadas por si me dejo alguna, pero es una fragancia totalmente unisex por las notas que lleva. Darme la razón, si alguien la tiene, tanto si es chico o chica, ponérmela abajo en los comentarios porque quiero escucharlo. Porque no porque una fragancia ponga que de mujer, porque yo la de fragancias de hombre que me llevo yo a poner, para que me digan que no me las ponga. Bueno, os voy a hablar de las notas, vamos a hablar de las notas. En la salida tiene limón ácido, o sea, limón, lo que yo os digo, mandarina, jengibre y bergamota. Mirarlo, y un punto de menta, que ahora la menta no me acuerdo cuál es, porque en el secado también tiene otro tipo de menta, ¿vale? Pero mirar estas notas, es que ya se te empieza a hacer la boca agua, es que esto es como tener un cóctel, te lo remueven ahí por la noche y te lo tomas y en el corazón, bueno ya lo digo, en el corazón no, en el secado tiene un punto de menta, que es lo que le faltaba ya en la copa, ¿vale? En el corazón tiene flor de zahar de naranjo, mango, manzana y pepino. Mirad lo que os digo, es que tiene toda la pinta de un cóctel. Esto lo pones dentro de esto, lo remueves y te sale esta fragancia, ¿vale? Y luego ya os digo, y en el secado tiene notas amaderadas y menta. El combo de esta fragancia es de verano, decirme que no. A mí lo que me pasó es que esta fragancia entró en mi casa en diciembre, era un regalo de Navidad de la suegra de mi sobrina y se la regaló. Yo digo, a ver una cosa,
Julia, cuando venden esto en diciembre, ¿qué pasa por la cabeza? Porque de verdad no apetece tanto de ponerte una fragancia así. Estas fragancias apetecen ahora. O sea, es una fragancia de poner ahora. Y bueno, igual la estaban regalando ya en vistas de cuando viniera el buen tiempo, pero de verdad, yo cuando llegó en diciembre pensaba una cosa y ahora pienso otra, totalmente. Ahora que hay verano, o sea, ahora que ya empieza a hacer el calor, apetece mucho, apetece muchísimo. Aparte, es una fragancia que dura un montón. O sea, la estás oliendo y me pasa una cosa muy curiosa con esta fragancia, porque la percibo mucho, pero hay momentos que no la percibo. Entonces me pasa que es como las fragancias fantasma que dicen que el aroma viene y se va, y luego digo, ¿me dura? ¿Cuántas horas para calcular? ¿Cuántas horas duraba? En serio, 8 horas, a la que hacía 8 horas, yo la percibía aún la fragancia. O sea, por eso digo que es fantasma. Me ha costado como saber cuánto dura. Dura mucho, dura más de 6 horas, pero a las 8 horas yo estaba haciendo así y digo, wow, es que la percibo aún. O sea, es una fragancia que dura muchísimo. Total, esto es un cóctel de cítrico que apetece, porque aparte de que viene y se va, no molesta, es una fragancia que no molesta. Yo al principio, en invierno, se la llevé a varias amigas y una de ellas me dice, wow, pues a mí sí que me gusta, y yo pensaba, wow, pues a mí me cuesta, a mí tanto limón, como que me cuesta, ¿vale? Pero ahora, de verdad, se me hace la boca agua. Es que cuando hablas de una fragancia tan cítrica y estás oliéndola, porque yo la he tirado, la estoy oliendo, y se te hace la boca agua, como el limón mismo, ¿vale? Es lo que percibes con esta fragancia. Es muy buena, o sea, por duración, por precio. El pack que os he enseñado, este pack que va así con la caja, vale unos 80 euros. Viene la de 10, la de 100, o sea, está muy bien, tiene su neceser, está súper bien. Pero es que sola, lo he visto antes de hacer el vídeo, me he puesto a mirarlo, y vale 22, he visto en un sitio, pero bueno, los portes eran de 6 euros y pico, pero luego la puedes encontrar por 30 y pico. Está súper bien. Es una fragancia, mirar, se hace la boca agua. Está súper bien, es una fragancia muy fresca, muy apetecible, pero igual que os digo que es como una fragancia como de cóctel, no es para la noche. O sea, yo no la veo una fragancia como de uno arreglarse mucho, ponerse esto. A ver, oler a limón está bien, pero como para ir súper arreglado, no es una fragancia para ir súper arreglado. A ver, os la podéis poner cuando os dé la gana, está clarísimo, ¿no? Yo no soy nadie para deciros cuándo poneros la fragancia, pero yo elegiría otro tipo de perfume o de fragancia para salir de noche, ¿vale? Os voy a decir a qué me recordó. Ya voy al lío, porque es que fue tal cual. O sea, fue abrir la fragancia y decir, wow, esto me recuerda a mí, a esto. Mirad a lo que me recuerda a mí esta fragancia. O sea, esta fragancia me recuerda a toallita, pero no cualquier toallita. No cualquier toallita. Tuve la suerte que antes de hacer el vídeo y entre que se lo regalaron, en cuanto me vino a la memoria, yo me fui a Galicia con unos amigos, que mi padre era de Galicia, y yo sabía y tenía muy en mente a qué olían estas toallitas, o sea, las toallitas de después del marisco, ¿vale? Las toallitas del después del marisco no son cualquier toallita, son toallitas que te acabas de chupar en los dedos y tal, y te las tienes que lavar muy bien. Y a mí me vino al pelo encontrar estas toallitas. Digo a mis amigos, no las uséis, que son para mí, para hacer unos vídeos, porque me recordaron a las toallitas de después del marisco, tal cual, ¿eh? Yo olí esta fragancia y me vino a la mente toallita de comer pescado. Decirme loca, de verdad. Pero ahora me están dando la razón, o sea, yo he tenido estas toallitas, he olido la fragancia, lo dejaba, yo dejo hacer pruebas a mis amigas y tal. La de Barcelona, no le pude dar una toallita porque no tenía. En ese momento yo le dije, me huele a toallita de comer pescado, me parece que sí que se lo dije. Y digo, es muy curioso, ¿no? De que huelas algo y te venga a la memoria. Yo os digo que cada fragancia transmite una vibra diferente, ¿vale? Yo, si hubiera hecho este vídeo en diciembre, os hubiera dicho, wow, una fragancia que huela a limón, a toallita, pero a ver, ¿para qué quiero una fragancia que huela a limón, sí, que huela a toallita? A ver, no es lo mismo ponerse esta fragancia en diciembre que ahora. Apetece mucho, de verdad. Estos aromas cítricos apetecen mucho, pero mucho. También os tengo que decir que yo no me la compraría. Bueno, no me la compraría porque básicamente mi sobrina se va de casa, pero yo sí quiero tener esta fragancia, no tengo solo que ir a su casa
y ponérmela y punto. Pero claro, yo no soy de cítricos, pero que no había olido una fragancia tan alimonada en mi vida. Es una fragancia que vale mucho la pena. A quien le gustan los cítricos, tanto chicos como chicas, esta fragancia para mí es totalmente unisex. Y bueno, no tengo nada más que decir antes de que se vaya, es como un ocupa de mi casa esta fragancia. Tampoco la hemos gastado tanto, mirad, tampoco la hemos gastado tanto. Pero bueno, dejo aquí este vídeo, espero que os haya gustado, dadle un like o suscribiros si podéis y hasta el próximo vídeo.